Muy buenas tardes a todos y a todos. Les queremos dar una muy cordial bienvenida a la Cátedra de Biología Evolutiva Humana. A manera de introducción, les queremos invitar a la lectura del artículo Coronavirus y Crisis Ambiental, las dos pandemias, escrito por el profesor Raúl Montenegro. El profesor Montenegro es doctor en Biología, es presidente de la FUNAM, la Fundación para la Defensa del Ambiente, y fue galardonado en 2004 con el Premio Nobel Alternativo del Right Livelihood College. Contamos además con el honor de que el profesor sea el profesor titular plenario de la Cátedra de Biología Evolutiva Humana de nuestra Facultad de Psicología. En este caso, el profesor Montenegro nos invita a reflexionar sobre la situación en la que estamos viviendo a nivel mundial y que no cuenta con precedentes en la historia reciente. El profesor Montenegro nos señala dos ideas principales. La primera de ellas es la convivencia de esta pandemia global, producto de un microorganismo como el coronavirus, con otra pandemia. Una pandemia muchas veces invisibilizada, muchas veces menospreciada y para la cual no vemos el tipo de respuestas que se están viendo para esta pandemia del coronavirus. Esta pandemia, él junto con otros investigadores la denominan la pandemia ambiental, que en conjunto serían las consecuencias del uso indiscriminado de los recursos naturales de la Tierra, la no correspondencia de la productividad de las transnacionales con el cuidado de las consecuencias que esa productividad tiene para el medio ambiente y, por supuesto, la complicidad de los estados, muchos de ellos incluso elegidos democráticamente, gobiernos que permiten y muchas veces son cómplices de este tipo de actividades que dañan no solamente el medio ambiente y los ecosistemas, algunos de ellos eliminándolos por completo, sino que producen muertes y enfermedad a las poblaciones humanas, a una magnitud y a una escala que muchas veces exceden las de una pandemia producto de un microorganismo. Esta idea es fuerte porque señala un sesgo, una especie de pérdida de la globalidad del análisis y nos invita a pensar cómo nosotros podemos cambiar esta perspectiva, este enfoque, muchas veces sesgado, a través de la lectura y a través del análisis de los datos científicos. Nos señala justamente cómo, en su segunda idea principal, esta pandemia producida por un microorganismo, por un virus tan pequeño y que no cuenta con capacidad para reproducirse por sí mismo y que requiere de organismos multicelulares como nosotros los seres humanos para reproducirse, y cómo en realidad ha necesitado también, para producir una pandemia global con las consecuencias que estamos viendo y probablemente con consecuencias mucho peores que estaremos por ver, ha necesitado de cómplices en el sentido de estructuras socioeconómicas, estatales, que priman la productividad, la competitividad y la renta financiera versus la equidad, la justicia social y las estrategias de salud más básicas. Estas dos ideas principales convierten a este artículo en un puntapié inicial para la reflexión que nos invita el profesor Montenegro a hacer no solamente en esta cátedra de biología, en la cual veremos contenidos que nos harán recordar estos momentos cuando veamos células, cuando veamos seres vivos, cuando veamos la organización de la materia, y cuando veamos los ecosistemas y cuando veamos el delicado equilibrio que tienen que tener esos ecosistemas y cómo nosotros podemos influir en la ruptura de esos equilibrios. Los invitamos a que puedan disfrutar de este artículo, a que les pueda servir de puntapié inicial para poder pensar, para poder reflexionar, para poder empezar a generar o a promover el pensamiento crítico fundado en evidencia y que pueda
servir de invitación para acompañarnos en este comienzo de clases virtuales que estamos teniendo en este momento y que nos sirve para cuando nos encontremos para poder reflexionar juntos sobre esta y las próximas situaciones que como humanidad tendremos que enfrentar. Les mandamos un caluroso abrazo y esperamos encontrarnos pronto cuando la cuarentena se termine. Saludos desde Córdoba.